Bienvenidas y bienvenidos a la sexta clase del Seminario de Innovación y Desarrollo Territorial de la Maestría en Desarrollo Territorial y Urbano. En la clase de hoy vamos a seguir viendo la unidad 2 sobre sociedad y diseño territorial, específicamente el eje de planificación territorial. Para esto vamos a estar desarrollando 3 textos obligatorios: el de Sandoval sobre métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en América Latina, capítulo 2 de la CEPAL, después del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Plan Estratégico Territorial, el capítulo 1, y por último de Mariana Cosoy, Plan Estratégico Territorial, Argentina 2016, de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. El texto de Sandoval del año 2014 recorre un argumento de la importancia de la planificación y continúa con una revisión de sus distintas metodologías y enfoques. Las metodologías analizadas se presentan en una gran variedad de formas, desde aquellas que tienen fases o etapas generales hasta otras que detallan cada actividad específica, incluyendo explicaciones de cada técnica e instrumento a ser utilizada. Sin embargo, en la práctica se aplican combinación de estos métodos definidos en su estado puro. La evolución metodológica ha buscado en gran medida responder a 2 cuestiones. Por un lado, a la evolución del énfasis que han tenido los distintos tópicos a lo largo de la historia, y por otro lado, responde al descrédito experimentado por la planificación en América Latina, situación atribuible fundamentalmente a las dificultades de encontrar formas de transformar los diagnósticos territoriales en objetivos y propuestas estratégicas que después pudieran ser aplicadas eficientemente en la realidad. Por esta razón, el estudio y desarrollo de marcos metodológicos contextualizados, flexibles y racionales sigue teniendo relevancia en la actualidad y aparece como desafío de integrar a la planificación a un plan concreto de políticas públicas y que el ciclo político no desvincule al ente de planificación territorial del accionar efectivo, como ha sucedido en parte de la historia. Este documento nos ayudará a asimilar que la planificación debe ser permanente y exceder un proceso de confección de planes. El desafío debe estar puesto en institucionalizar la planificación territorial, que es lo que permitirá dar sustentabilidad e integralidad a los procesos. El objetivo específico de este trabajo es la revisión de las diferentes metodologías de planificación subnacional que han sido aplicadas en América Latina, buscando entender el vínculo entre estas herramientas y los enfoques asociados al papel y la función del Estado prevaleciente en su época. La hipótesis de trabajo que se plantea en este documento es que la vinculación de aspectos procedimentales se ha manifestado de forma funcional con el paradigma del papel estatal. Se asume que el estudio del ámbito metodológico de la planificación a nivel territorial tiene relevancia si se entiende como una de las expresiones directas de la función del gobierno que cada Estado ejerce en sus distintos niveles, en especial en la actualidad, donde esta función se ha visto desafiada por la mayor dinámica y complejidad del contexto socioeconómico. Para empezar, vamos a definir lo que es la planificación en relación con la función del Estado, que el fin del Estado siempre es el bien común, y para esto se divide en 3 poderes, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno con sus diferentes funciones. Entonces podemos decir que la planificación debería articular los siguientes factores constitutivos
en relación a los elementos que componen la noción actual del Estado como forma de organización social. Estos son una población claramente identificable, que incluya las relaciones entre actores o grupos de interés, un territorio, entendido como el espacio físico, pero que en su interrelación con la población genera la noción de territorialidad, y un poder político como forma de organización colectiva de esta población sobre el territorio para alcanzar los fines planteados. Los procesos de planificación se orientaron a participar en la conformación de los estados-nación como estructuras modernas de gobierno de un territorio. También hay que destacar la finalidad del interés público, entendida no solo como la suma individual de los intereses particulares, sino también como aquel que surge de las finalidades propias del Estado, con la capacidad por el uso de la fuerza y coerción en pro de los intereses generales. La función de planificación integrada con la lógica del gobierno tiene una sólida base doctrinaria. En cuanto a la planificación territorial en América Latina, sabemos que fuimos una colonia de la corona española, la cual se dividía políticamente en virreinatos, donde las sedes eran los territorios que tenían mayores recursos, y a partir de allí se empezaron a poblar esas regiones. El concepto de planificación territorial comenzó a introducirse recién a inicios del siglo XX en América Latina de la mano de la Escuela Alemana de Planificación. En 1961, en la conferencia de Punta del Este, la planificación destaca como uno de los hitos del impulso al desarrollo de la región. De esta iniciativa surge la necesidad de definir y consensuar formas racionales de realizar los planes, buscando superar los problemas que implicaban los esquemas de planificación normativa. A inicios de los años 80 cobró fuerza la definición de los procesos de desarrollo local diferenciados del tema urbano, y surgió la necesidad de enfrentar el desafío metodológico de planificación de este nivel, motivando la definición de pautas para construir un marco institucional de procesos de democratización a nivel local, que en muchos países no era la condición habitual. La globalización y la crisis de la deuda de los años 80 influyeron también en la instauración de los fundamentos de la visión estratégica de la planificación, a requerir una mejor comprensión del contexto institucional y los pasos por los que se lograrían los objetivos de desarrollo planteados. La planificación estratégica se fortaleció en la región como una herramienta que permite enfrentar la necesidad de articular estas influencias, examinando en su contexto el papel de una organización o un territorio. En resumen, podemos decir que hay tres fuentes claramente diferenciadas de la planificación sobre la base de metodologías. Primero están las raíces positivistas teóricas de Saint-Simon y la propuesta del cameralismo como forma de administración del Estado, complementado por la teoría de Comte y su interés por la búsqueda de la integración de las ciencias en un marco general de intervención en la sociedad, considerando el carácter normativo de esta. Es decir, la racionalidad humana supera a la racionalidad divina, que en un principio organizaba los territorios y la vida cotidiana. El segundo concepto es la conformación de los estados nacionales modernos, que sustentaron la intervención organizada en el uso y disposición de la población en el territorio,
y el poder en el sentido del interés público, como ya hemos mencionado que esto es uno de los puntos centrales del concepto de Estado. Y por último, los impactos de la revolución industrial, el surgimiento de problemas públicos específicos por la reestructuración de la vida en comunidad, el crecimiento de los centros poblados y sus cinturones de pobreza y el surgimiento de lo que ya hemos visto que es la cuestión social. Estas bases conceptuales se integraron de manera lenta en diferentes ejercicios desarrollados durante el siglo XIX e inicio del siglo XX, que fueron configurando escuelas de planificación aplicadas en territorios en diferentes niveles. Bueno, el primer enfoque que vamos a ver es la planificación normativa del desarrollo regional y local. El planteo que esta escuela hace es la necesidad de definir objetivos explícitos, científicamente construidos, para las nuevas preocupaciones que surgen de la conformación de los estados nacionales modernos. Acá se da la génesis, o sea, coincide con la génesis del fortalecimiento del Estado empresario en América Latina, que se preocupó en definir polos de producción para la inversión pública en infraestructura vial o la instalación de ingenios o polos industriales, entre otros. En la práctica, la característica que se da de este enfoque es que el planificador es un agente externo al contexto o realidad que será planificada. Las propuestas más relevantes que surgieron bajo este enfoque fueron, la planificación sobre la base de cuencas hidrográficas, como, la Superintendencia del Valle de San Francisco en Brasil, la Corporación Autónoma Regional del Cauca en Colombia, la Comisión de Papaloapan en México, la Comisión de Estudios para el Desarrollo del Guayas en el Ecuador y la Corporación del Santa en el Perú. La segunda propuesta es la planificación basada en la definición de regiones, problemas y reequilibrio, y se distingue por la identificación de regiones con características de deterioro relevante, por ejemplo, la puesta en marcha de la construcción de la nueva capital de Brasil, Brasilia, la Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste, SUDENE, la Corporación Venezolana de Guayana. Una de las lecciones más interesantes de estos esfuerzos iniciales fue que la nueva institucionalidad de planificación regional encontró dificultades de coordinación con la naciente y débil autoridad regional y local, ya que su vinculación política y administrativa era directa con el nivel central, configurándose como entidades que superponían algunas funciones de estos niveles de Estado. Sus metodologías aplicadas no tenían compromisos participativos con los actores institucionales de la lógica territorial, aunque precaria en aquella época, comenzaba ya su consolidación legal y procedimental. En cuanto a la metodología del enfoque de planificación normativa, encontramos dos características centrales. La primera es la preocupación por la construcción de diagnósticos exhaustivos, para lo que se utilizan herramientas técnicas y estadísticas que pueden tomar en cuenta aspectos económicos, sociales e institucionales, y la segunda, la preocupación por la definición de objetivos. La incorporación de modelos marca un elemento distintivo de este enfoque de planificación, y nos parece interesante destacar dos modelos que generalmente son utilizados. Uno es los modelos basados en unidades territoriales homogéneas, para lo que la unidad de estudio de la planificación es un conjunto de características diferentes
y el otro son los modelos basados en áreas según usos potenciales, que se refiere a las características positivas de cada territorio para enfrentar diferentes escenarios de desarrollo futuro. Este enfoque es la base para la definición de las vocaciones territoriales, es decir, las aptitudes geográficas, económicas, productivas o sociales, en que una actividad puede encontrar una ventaja y que paralelamente responde a los intereses y deseos de la población. Estas ventajas pueden no estar expresadas en la actualidad en el territorio, ya que se trata de una potencialidad. A nivel local, se ha expresado en la aplicación de planes reguladores o planes directores, también denominados planes de uso del suelo, de ordenamiento territorial, o planes urbanísticos, que asumen por lo general un alto grado de obligatoriedad en su aplicación, porque se configuran a través de normas o leyes locales. En algunos países de América Latina, los planes de desarrollo a nivel local también consideran aspectos de obligatoriedad en su cumplimiento, pero de forma más subjetiva, permitiendo incluso la revocación de los mandatos a las autoridades locales. Los esquemas metodológicos que se caracterizan por este enfoque generalmente se basan en un conjunto de etapas y o productos que se pueden resumir de la siguiente manera. Primero, el desarrollo de un documento previo denominado memoria o memoria explicativa, que se entiende como un texto que integra el modelo de territorio planteado y el diagnóstico del territorio que será intervenido por el instrumento de planificación. El contraste entre el modelo territorial en relación con la realidad observada da cuenta del diagnóstico territorial presentado en esta memoria. La segunda etapa son los mecanismos legales de formulación de los planes, que requieren generalmente contar con una serie de estudios técnicos específicos en materia de estudios de factibilidad para proveer de servicios públicos como agua potable, alumbrado público y vialidad, entre otros, dada la ampliación o uso del suelo proyectado. Y una tercera etapa es una normativa formal que contiene las disposiciones legales junto con los planos o diagramas que expresen gráficamente las disposiciones sobre aspectos como el uso del suelo, zonificación, equipamiento, relaciones viales, la localización de la infraestructura pública, el límite urbano y las áreas prioritarias de desarrollo urbano, entre otros. Ahora vamos a ver el enfoque de los modelos de planificación basados en sistemas. Se interpreta la complejidad del desarrollo a partir de la teoría general de sistemas. Estos enfoques se sustentan en los trabajos de autores que reaccionaron ante la poca efectividad del enfoque anterior, que no considera el objeto de intervención como un sistema con sus influencias e interdependencias de sectores, ni los efectos de interconexión entre los elementos del sistema regional, el entorno nacional e internacional y los impactos de la retroalimentación, que podría relajarse en aspectos como la reacción ante la formulación de los planes. Primero vamos a ver que el modelo de planificación prospectivo es una metodología y forma de entender la planificación en la que se pueden identificar dos aproximaciones. La primera está vinculada con una idea general basada en el estudio del futuro, por lo que todo análisis que se enfoque en el futuro podría ser considerado dentro de este enfoque prospectivo. La segunda aproximación
es desde su estudio sistemático. Se trata de una disciplina centrada principalmente en la anticipación y previsión del futuro, originada en los trabajos de Gaston Berger, que bueno, ya lo estuvimos viendo, y actualizada con los aportes de Michel Godet. Berger analizó y propuso un enfoque que reaccionaba a la rápida dinámica de crecimiento de la posguerra francesa, incluyendo métodos para superar la planificación desarrollada de manera tradicional que se excedían en el uso de extrapolaciones estadísticas, considerando la corriente de la antropología prospectiva, sustentada en la construcción de las personas más que en los datos. Más que un conjunto de técnicas aplicadas para visualizar el futuro, la prospectiva debe considerarse como el futuro que se puede construir colectivamente desde el presente. En la práctica de la prospectiva también se presentan dos corrientes para abordar, los estudios del futuro. Un enfoque es más cualitativo y profundiza el trabajo de construcción de visiones colectivas de desarrollo o la construcción social de las ideas fuerza. El otro enfoque prefiere el uso de herramientas o técnicas de análisis que utilizan comúnmente programas computacionales y manejan un gran número de variables e hipótesis, lo que permite extraer conclusiones relevantes para la formulación prospectiva. Por su visión del sistema territorial como un todo, el método prospectivo se aplica muy bien a la planificación regional, aunque también se encuentran aplicaciones en empresas del sector privado orientadas a explorar aspectos vinculados con la ciencia y la tecnología, en lo que se conoce como prospectiva tecnológica. El uso de la prospectiva en los ejercicios de planificación aplicados al territorio tiene algunas justificaciones dadas por la naturaleza propia de la metodología y las características del objeto de estudio. Entre estas, los procesos de descentralización política, fiscal y administrativa dan mayores competencias a los niveles subnacionales o locales y al mismo tiempo le exigen contar con herramientas que le ayuden a definir las políticas prioritarias que orientan el largo plazo de su gestión, el uso de los nuevos recursos o su organización formal. La dinámica, complejidad y rapidez de los cambios que pueden afectar a los territorios les exige contar con un enfoque que contenga consideraciones sistémicas que no son incorporados en las formas de planificación tradicionales, el aún no resuelto debate sobre el papel de los territorios en la dinámica de globalización y localidad, donde la postura del desarrollo endógeno requiere de herramientas que operacionalicen sus intervenciones. En este caso, en la prospectiva se enfatiza la instalación y aplicación de tecnología en el propio territorio y su institucionalidad. A pesar de las ventajas que se presentan en este modelo, cuando se realizan los ejercicios de prospectiva y se plantean las estrategias de desarrollo, a nivel territorial se observa a menudo un abuso de la utilización de las técnicas cualitativas, como por ejemplo el uso de escenarios, aunque pueden ser provechosas las lecciones provenientes de la historia y del análisis comparativo de un territorio a otro. Las etapas del modelo prospectivo han sido definidas de varias maneras, pero en este caso vamos a utilizar la propuesta por Godet, que está basada en los siguientes pasos. Primero, la construcción de un diagnóstico del territorio de análisis. Luego, el análisis estructural, etapa por la que se busca conocer la estructura del sistema territorial mediante la identificación de las
variables claves, sus interrelaciones y clasificación. Después el método MACTOR, que es la fase en la que se aplica un análisis de las estrategias de los actores claves que interactúan en el territorio, definiendo sus objetivos y posiciones respecto a las variables definidas en el método estructural. El análisis morfológico es la etapa que busca entender el espacio de lo posible, lo deseado y lo probable. Se utiliza por lo general la técnica de los escenarios para definir un conjunto de opciones futuras donde se insertan los objetivos. La identificación y evaluación de las opciones estratégicas. En esta etapa se plantean las estrategias a seguir de acuerdo a las variables claves, el juego de los actores y los escenarios. Se utiliza una técnica simplificada similar al análisis multicriterio. Y por último, el plan de acciones. En esta etapa se definen las acciones que constituyen las estrategias y se conforman las carteras de proyectos o programas. El siguiente enfoque que vamos a ver es el relacionado con las propuestas basadas en el modelo estratégico. La planificación estratégica surge como una reacción a la empresa privada ante los modelos de planificación conocidos y aplicados hasta el momento, donde se comprometían grandes esfuerzos en exhaustivos análisis de elementos relevantes y secundarios. Esta modalidad fue influida también por la corriente de la nueva gestión pública, en la que el rol del Estado podía asimilarse al de una empresa, donde se proveían bienes y servicios a un cliente determinado, la ciudadanía, y esa prestación debía realizarse de la manera más eficiente posible. Bueno, este modo de gestión también se llama New Management dentro de la literatura de las ciencias políticas. La planificación no solo debe preocuparse por los hechos en los que existe certeza de ocurrencia, sino también por aquellos donde la incertidumbre es mayor, pero no en un afán predictivo, como vimos en el otro modelo, dada la incapacidad actual, sino que en actitudes sobre el cómo podría actuarse ante circunstancias del porvenir. A pesar de que los iniciales esfuerzos de su uso se relacionan directamente con la gestión empresarial, la primera aplicación documentada a un territorio fue el Plan de Competitividad de la ciudad de San Francisco en 1981. Luego se efectuaron también otros ejercicios tomando como objeto la planificación de centros urbanos. En 1988, Barcelona aplicó esta modalidad de planificación mediante el primer Plan Estratégico Económico y Social, Barcelona 2000, principalmente para formar el desafío de los Juegos Olímpicos del año 92. La planeación estratégica está centrada principalmente en el análisis en mayor profundidad de las condiciones del entorno para anticiparse al surgimiento de cambios y la aparición de nuevas tendencias, reduciendo incertidumbres y generando una condición de adaptación constante y positiva de las acciones internas y las tendencias externas, a fin de aprovechar oportunidades y reducir riesgos. La principal diferencia con el enfoque anterior es que es la importante incidencia del entorno o el cambio, adaptación en el análisis. Tenemos que tener en cuenta dos consideraciones sobre este concepto. La primera se asocia con la propuesta metodológica para la elaboración de estrategias, y la segunda con la metodología que se preocupa de los aspectos estratégicos, es decir, de aquellos que son relevantes para el logro de los objetivos. El modelo de planificación estratégica se apoya en el uso de la matriz FODA, que por lo general alimenta el diagnóstico
conjugando la condición de análisis del entorno en relación con las propias condiciones que caracterizan esta metodología. A nivel territorial, la adopción del enfoque estratégico para la planificación se asocia a las condiciones cambiantes de la relación Estado, territorio y ciudadanía en un contexto internacional que se ha caracterizado por la creciente influencia de la globalización en temas de territorio y la creciente demanda, lo anterior también se conoce como ciudades globales, y también la creciente demanda por parte de la comunidad por respuestas descentralizadas más rápidas y eficientes del Estado. Las etapas de esta metodología se puede resumir de la siguiente manera, en las siguientes actividades: construcción del diagnóstico, en donde se utilizan herramientas como la matriz FODA, construcción de una misión relacionada con la pregunta ¿qué hacemos?, construcción de una visión estratégica vinculada con la pregunta ¿cómo nos vemos en el largo plazo como organización?, definición de los objetivos, en donde se expresan aquellas condiciones a futuro que se desean alcanzar, formulación de estrategias de un conjunto de ejes temáticos que señalan cómo se llegará al logro de los objetivos definidos y, por último, un plan de actividades. Siguiendo con el próximo enfoque de planificación participativa, se trata de una aproximación general y al mismo tiempo específica para la Escuela de la Planificación. Constituye un conjunto de métodos y herramientas que pueden ser usadas con el objetivo de entregar a los actores involucrados en el desarrollo del proceso de planificación territorial. En sus inicios, el enfoque se relacionó más directamente a aspectos técnicos y metodológicos. El contexto latinoamericano sirvió como un campo fértil para la aplicación de estos modelos de planificación porque se configuran como una respuesta al proceso de redemocratización de los estados en América Latina y a la demanda por mayor descentralización política. Esta situación se vincula con al menos dos factores presentes en la década del 90, que son el impulso a la elección de las autoridades subnacionales, junto con la generación de políticas de incentivo a la participación de la sociedad como forma de legitimar el rol del Estado, canalizado mediante los procesos de planificación y control ciudadano. En la actualidad, la participación se considera como una condición transversal de los procesos de planificación. Su incorporación más decidida y efectiva implica el rediseño de los modelos de planificación en sus bases metodológicas, considerando que no solo la toma de las decisiones de los objetivos deben ser priorizados y recaen en las personas de los territorios, sino también la construcción de diagnósticos, la definición de objetivos y estrategias y el seguimiento y control posterior. Esta situación genera la necesidad de redefinir los modelos institucionales en que la planificación se enmarca y funciona en la práctica. La modalidad de consulta a la comunidad no es suficiente, ya que se efectiva solo en el corto plazo, por lo que plantean modelos de organización donde la participación se incorpora al proceso continuo de planificación. Los arreglos institucionales en que la participación se consideran en el proceso de planificación se distinguen en dos formas: la forma sistemática, representada por esquemas con cierta institucionalidad que mantienen una secuencia temporal, como las mesas locales de participación, presupuestos participativos, los consejos de planificación participativa, entre otros, y las formas esporádicas que se materializan en modalidades como consultas ciudadanas, cabildos abiertos, asambleas locales, entre otras. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los métodos actuales que asumen
la postura participativa, se reducen su instrumental a la incorporación de diferentes grados de consultas a la comunidad interesada en participar. Esta visión no ahonda en fases como la toma de decisiones, en los factores relevantes del plan, aunque algunos ejercicios avanzan en esta cuestión. La planificación participativa tiene una variedad de aspectos positivos que potencian una propuesta orientada al desarrollo local basada en el enfoque endógeno, puesto que existe mayor probabilidad de que el grado de involucramiento de la comunidad genere un menor costo en la aplicación de las estrategias definidas, de igual modo que la detección de los problemas y las potencialidades del territorio están mejor definidas. El enfoque de planificación participativa ha tomado mayor fuerza en el ámbito local, aunque a nivel regional también se puede aplicar sus definiciones considerando las técnicas adecuadas. La planificación local participativa se entiende como la aplicación de los procedimientos y metodologías de la planificación al contexto local, donde destaca una amplia utilización de los métodos de participación comunitaria y apropiación social. La metodología de la planificación participativa consiste en un conjunto de etapas que coincide con los modelos tradicionales de planificación estratégica o incluso normativa, y serían las siguientes: preparación y organización. La prioridad es establecer las condiciones para la ejecución de las actividades que permiten la elaboración del plan, la etapa del diagnóstico, la formulación de la estrategia de desarrollo, la ejecución y administración del plan y el seguimiento, evaluación y ajuste. Por último, tenemos el enfoque de las políticas públicas, que se puede entender como dentro de la rama de las metodologías de planificación sin planes y como una forma alternativa de enfrentar el reto de pensar el accionar estatal con una orientación más cercana a la sociedad civil y a la empresa privada, como partícipe de la definición de lineamiento de desarrollo, pero sin asumir el esquema tradicional de confección de planes normativos. Este enfoque se complementa y nutre con la aparición del concepto de gobernabilidad, que se asocia más estrechamente a la relación de actores sociales y organismos del Estado en procesos coordinados que generan legitimidad. Las políticas públicas, como forma de planificación, llenaron un vacío en el marco del descrédito que la planificación normativa tradicional ha experimentado en la mayoría de los países de América Latina desde los años 80. Bueno, la definición de políticas públicas, como cualquier otro concepto de las ciencias sociales, tiene muchas definiciones de acuerdo al autor o al organismo que la esté definiendo, por lo que de los elementos planteados se deduce que se observará la presencia de una política pública si se pueden identificar instituciones estatales que participan en la definición de objetivos mediante un proceso para modificar el estado o la condición de una sociedad que se desea superar. Sin embargo, por su definición se asume que, al ser cursos de acción, deberían situarse en un tiempo posterior a la planificación, es decir, con un enfoque de ejecución. Claramente el límite de planificación y las políticas públicas es difuso y en ocasiones se les utiliza como sinónimo, aunque existe una fase distintiva que se incorpora en el enfoque de las políticas públicas, que es la agenda pública, su análisis y gestión, y que marcan pauta respecto de cuáles temas entran al ciclo político y cuáles
se transforman en prioridad para quienes toman decisiones en la esfera pública. El origen del enfoque de la planificación sobre la base del análisis de políticas públicas se nutre de 3 aportes conceptuales, que es el desarrollo de la ingeniería de sistemas, la disciplina de la toma de decisiones y la sistematización generada sobre la relación del poder, el Estado y la ciudadanía, desarrollada por la ciencia política. Dados los componentes del diseño y la aplicación de las políticas públicas, se puede entender a la planificación como un subconjunto conceptual de las políticas públicas. Sin embargo, esta lógica ha sido dinámica en el tiempo, siendo sus límites más claros en las primeras aproximaciones. En la actualidad, las diferencias se han ido integrando. Esto lo podemos conceptualizar bajo el siguiente diagrama, en donde vemos cómo las políticas públicas han ido evolucionando, donde en un primer momento se podía separar sus componentes, y hoy en día están todos más integrados a lo que es la planificación. En cuanto a las etapas de la metodología del enfoque de las políticas públicas, como se puede observar en el gráfico, consta de un conjunto de etapas. La propuesta de planificación basada en el diseño de políticas públicas ha permeado en una importante cantidad de casos, especialmente en los países federales de la región como Brasil y México, en donde los estados subnacionales tienen las competencias para definir políticas públicas estaduales y locales, lo que se aprecia de manera más diferenciada en el proceso de diseño de políticas públicas que en el de planificación. En países unitarios la lógica de aplicación es dispar, observándose más claramente la semejanza de ambos procesos. Se puede constatar que, tal como plantea la teoría, en la aplicación práctica del diseño y aplicación de las políticas públicas se observa una fuerte incidencia sectorial, a pesar de que son muchos ejercicios desarrollados a nivel subnacional. Bueno, les dejamos una consigna de debate para analizar en el foro, que es desarrollar los enfoques actuales de planificación regional y local, comparándolos con los enfoques que vimos recién en clase. En segunda instancia, proponemos un acercamiento exploratorio al capítulo 1 del Plan Estratégico Territorial del año 2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, principalmente porque queremos empezar a discutir la visión de planificación base que concibe al Estado como efector de infraestructura para mejorar la provisión de servicios, favorecer el comercio y aumentar la competitividad. Claro que la infraestructura, sin una mirada conjunta sobre las necesidades sociales, no es suficiente. Por lo tanto, el Plan Estratégico Territorial se planteó explícitamente como un mecanismo para propender al desarrollo de las redes urbanas, jerarquizar las zonas de menor dinamismo, estimulando capacidades endógenas y potenciar las capacidades de gestión local. Bueno, como este es un texto corto, lo dejamos el abordaje a cargo del alumnado. Por último, les acercamos un análisis de Mariana Cosoy sobre las mutuaciones que tuvo la planificación estratégica territorial bajo el nuevo paradigma de la gestión actual. Es relevante indagar en las rupturas y continuidades respecto de la planificación estratégica territorial del 2008 para comprender cuál es el predominio de las políticas de Estado y cuánto influyen los vaivenes de la política en el diseño territorial.
Bueno, a raíz de la crisis institucional argentina de diciembre del 2001, comenzó a esbozarse una nueva estrategia de desarrollo territorial, diseñando un Estado que arbitre entre dos imperativos: el de consolidar la inclusión del país en la economía global como condición para crecer económicamente, y el de mitigar las asimetrías que el mercado produce por sí solo, promoviendo el desarrollo regional y de las comunidades excluidas, todo garantizando la sustentabilidad futura del territorio. En este marco se desarrolló el Plan Estratégico Territorial, que tiene como objetivo permitir identificar las inversiones en infraestructura y equipamiento necesarias para el desarrollo territorial del país y las provincias, que ayudarán a cumplir los lineamientos planteados en la política de Estado definida por el gobierno, donde cada habitante logre desarrollar su identidad territorial y cultural y su sentido de pertenencia al territorio nacional, alcanzar el progreso económico y proyectos personales sin necesidad de abandonar su región de origen, alcanzar la sustentabilidad ambiental de su territorio para garantizar la disponibilidad actual y futura de los recursos del mismo, participar plenamente en la gestión democrática del territorio en todas sus escalas y finalmente acceder a los bienes y servicios esenciales, posibilitando el desarrollo personal y colectivo y una elevada calidad de vida en todos los rincones del país. La metodología que se utilizó fue una estrategia flexible y participativa entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Se convocó a los gobiernos provinciales a la producción consensuada de la planificación estratégica territorial, asumiendo una dinámica conjunta. Se trató de llegar a la formulación por parte de cada equipo técnico de la provincia a la producción de sucesivos productos sobre su territorio y finalmente a lo que se consideró un diagnóstico de la situación actual o modelo territorial actual que vamos a describir a continuación. El modelo actual del territorio se caracteriza por la interrelación existente entre el medio biofísico, sistema de centros y stock de infraestructura y equipamiento instalado en el medio natural, y el medio socioeconómico, población y actividades productivas que tienen lugar en las distintas regiones del país, representando al mismo tiempo la dinámica de flujos de bienes y servicios que los vincula. La imbricación entre ambos fenómenos expresa la forma que adopta la organización del territorio nacional, su estructuración espacial y configura lo que denominamos modelo actual. A través de distintas dimensiones de análisis del territorio, se arriba a lo que es conocido como un mapa síntesis. Este mapa síntesis no hace más que confirmar las limitaciones del soporte físico nacional, con áreas más desarrolladas e integradas e inmensos territorios con baja ocupación e integración, en el que predominan las relaciones interregionales unidireccionadas hacia el principal centro de consumo nacional y que retroalimentan el desigual desarrollo socioproductivo del país. Sin embargo, también pueden observarse algunas tendencias que representan oportunidades para la formulación de un modelo de país diferente, el proceso de integración al comercio regional y mundial que ha dinamizado nuevas actividades y áreas del territorio nacional, el cambio de tendencia del comportamiento demográfico con una redirección en la localización de la población,
y la aparición de incipientes relaciones interregionales permiten orientar algunas nuevas líneas de acción. Su reconocimiento asociado a la identificación de los requerimientos de los gobiernos locales es uno de los objetos fundamentales de este trabajo, el cual se propone erigirse en un instrumento más para el desafío que ha asumido el gobierno nacional, que, como dijimos antes, es dotar al territorio nacional de infraestructuras y equipamientos que apoyen su desarrollo socioproductivo con un carácter socialmente equitativo, regionalmente equilibrado y ambientalmente sustentable. El modelo deseado del territorio se asienta sobre 4 ideas rectoras que apuntan a la concreción futura de los siguientes esquemas organizacionales, que son: el primero, el esquema integrado nacional e internacional; el esquema de fortalecimiento y o reconversión productiva; el esquema de conectividad interna; y por último, el esquema policéntrico de ciudades. El modelo expuesto expresa a grandes rasgos la impronta que tendrían las ideas rectoras en el territorio nacional. Los rasgos que podemos observar es que estamos en la presencia de un país interiormente conectado en todas sus direcciones, en el que se modera la primacía de los corredores hoy más relevantes y con francas vinculaciones con los países vecinos. Un sistema de ciudades policéntrico y jerarquizado que estructura y fortalece las regiones hoy despobladas, y como sustrato de ambos, una clasificación de áreas de intervención que, basada en los déficits y potencialidades de cada una, determinarán las diferentes acciones a implementar. El modelo deseado comprende las siguientes líneas de acción integradoras: áreas de intervención a cualificar, a desarrollar y a potenciar; corredores de conectividad que articulan el territorio; y sistema policéntrico de núcleos urbanos. Áreas de intervención. Se clasifica el territorio nacional según 3 categorías: a cualificar, a desarrollar y a potenciar, las cuales se distinguen por el tipo de acciones que se necesitan promover en cada una. Áreas a cualificar son las áreas más dinámicas, con economías competitivas e insertas en el mercado internacional y con un medio construido de buen grado de consolidación, que tienen por vocación sostener su rol como generadoras de riqueza. Por ello, necesitan adecuar sus infraestructuras y equipamientos a las demandas presentes y futuras, así como mitigar los impactos ambientales negativos que acarrean el crecimiento sin planificación. Las consecuencias más palpables de esta dinámica son la congestión de la red vial en los tramos más solicitados, la contaminación de los recursos hídricos, los conflictos de usos del suelo a los que se asocia el fenómeno del crecimiento de la renta especulativa, el déficit habitacional y de redes de agua y cloacas, y la concentración de demanda energética, entre otros. En esta categoría se encuentran las zonas más desarrolladas de la pampa húmeda, asociadas a los corredores de transportes más dinámicos, el sistema del Valle del Noroeste argentino, el oasis del riego de Mendoza, las microrregiones litorales del noroeste argentino y los principales enclaves patagónicos concentradores de su población y actividad económica. Los aglomerados o conurbanos que componen la capital federal y las capitales provinciales. La presencia de un importante sistema de ciudades determina que en estas zonas tenga particular importancia el fortalecimiento del planeamiento urbano como herramienta de previsibilidad y formación de consenso, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad futura. Las áreas a potenciar comprenden áreas con cierto dinamismo en base a actividades pioneras que aún no han alcanzado niveles altos de consolidación. La situación tiene origen generalmente en 2 factores relacionados entre sí:
el bajo nivel de diversificación de la actividad principal y el insuficiente desarrollo del soporte físico construido, sobre todo en aquellos casos de crecimiento reciente de la actividad predominante. Constituyen este grupo un conjunto de áreas de diversas características, pero que tienen en común el hecho de poseer recursos naturales y o particularidades de tipo ambiental, cultural o paisajística, no suficientemente explotados o que han alcanzado un techo en su desarrollo por la debilidad de su dotación de infraestructura y equipamiento. Se distinguen entre estas la zona cordillera cuyana, los valles productivos catamarqueños fuera de la capital, los oasis de riego del río Colorado, el área de llanura pampeana al noroeste de Buenos Aires, el centro chaqueño y el centro este santiagueño, áreas con valor paisajístico excepcional, con gran potencial para la actividad turística, pero con relativamente bajo desarrollo del sector, tales como la zona norte de Neuquén, donde se encuentran las termas de Copahue y Cabiahue, el noroeste de Córdoba, corredor de Anfunes, Cruz del Eje, Jesús María y la laguna de Mar Chiquita, zona de escaso desarrollo. También los esteros de Liberá en la provincia de Corrientes, para mencionar algunos. También se encuentra el caso singular de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, cuya localización geográfica es estratégica, ya que la convierte en la puerta principal de acceso a la Antártida. Por otro lado, pueden identificarse ciertas microrregiones que se caracterizan por la necesidad de encaminar programas de reconversión de su base económica actual, localizadas tanto en las áreas a cualificar, potenciar o desarrollar. Se trata fundamentalmente de aquellas cuya economía se asienta en la explotación de los recursos hidrocarburíferos, recursos no renovables con perspectiva de agotamiento a corto o mediano plazo. Bueno, por último, las áreas a desarrollar. Se trata de las áreas actualmente más rezagadas y menos pobladas del país, las cuales se corresponden en términos generales con las zonas agrupadas en el modelo actual dentro de la categoría C. Cabe, sin embargo, destacar la diferencia relativa que estas comportan en términos de densidad de habitantes por kilómetros cuadrados, aun siendo las menos pobladas de sus respectivas provincias. La estepa patagónica, por ejemplo, cuenta con mucho menos habitantes que las regiones menos pobladas del nordeste y norte argentino. Esta diferencia resulta sustancial a la hora de definir políticas específicas y evaluar los proyectos de inversión. El tipo de acción que se propone para estas zonas apunta a promover el desarrollo económico y social, haciendo eje de sus potencialidades ambientales y humanas. En lo que respecta a sus dotaciones de infraestructura, el hecho común identificado en estas zonas es la carencia de redes y servicios básicos, agua, energía y accesibilidad como factor limitante de su crecimiento y desarrollo. La siguiente línea son los corredores de conectividad. El patrón especial de la red de los corredores de conectividad en la Argentina presenta como característica más relevante la existencia de unas pocas áreas en las que se concentran los flujos de cargas y pasajeros y el aislamiento de una gran parte del territorio nacional respecto de la dinámica de dichos corredores. Podrían plantearse dos alternativas de intervención en manera de infraestructura. Una de ellas consistiría en reforzar las dotaciones en los corredores más congestionados mediante inversiones tales como la ampliación de capacidad de la red vial, ejecución de centros de transferencia intermodal, mejoras en el sistema portuario, entre otras. La segunda alternativa implicaría la modificación de la configuración actual del sistema de corredores a partir de inversiones basadas en el diseño de una nueva red. Un corredor es un espacio geográfico sobre el cual se distribuyen flujos de pasajeros y cargas a partir de la dotación de infraestructura específica que esta contiene. Estos flujos establecen una relación
biunívoca con el territorio que atraviesan, modificándolo y a la vez siendo modificados por este, otorgando a cada corredor su dinámica característica. Asimismo, cada corredor se articula con el resto y es precisamente la interacción entre las dinámicas respectivas la que confiere a todo el sistema su singularidad. Bueno, la última línea de intervención es el sistema policéntrico de núcleos urbanos. Supone comprender el territorio ya no en términos de áreas y corredores, sino como la combinación de ambas dimensiones de análisis, como sistema de asentamientos humanos. La premisa subyacente es que todos los habitantes del país deben tener adecuada accesibilidad a los recursos tecnológicos, culturales y servicios sociales e institucionales que históricamente se han concentrado en las grandes urbes y capitales provinciales. Es necesario contar con un sistema urbánico policéntrico y equilibrado que fortalezca las ciudades intermedias que articulan el sistema nacional y que en las últimas décadas muestran una alentadora tendencia de crecimiento. El refuerzo de las ciudades intermedias requiere inversión en vivienda y equipamiento urbano, educativo, sanitario y social que contribuyan a retener a la población mejorando su hábitat y o atraer nueva, mediante políticas migratorias específicas en el marco de programas de incentivo a la producción. Asimismo, requiere mejoras generalizadas en el sistema de comunicaciones y de transporte en todos sus modos. El impacto de las nuevas tendencias en lo que respecta a los flujos de bienes, personas e información modifica el sistema de asentamientos humanos, acentuando fenómenos que impactan en su organización y gestión, metropolización y conurbación de carácter interjurisdiccional, crecimiento expansivo y descontrolado de las periferias urbanas, presencia de sistemas urbanos interprovinciales y transnacionales, impacto de los asentamientos humanos sobre los ecosistemas, incremento del riesgo y la vulnerabilidad ambiental, constituyen fenómenos emergentes del proceso mencionado. Resulta imprescindible construir instancias institucionales que sean capaces de contener estas nuevas realidades, alentando la formulación de políticas públicas que respondan a una mirada estratégica del territorio. En cuanto a la distribución y jerarquías del sistema de ciudades argentinas, tanto el gráfico sintético del modelo deseado como las correspondientes iniciativas y programas de inversión de la sección siguiente presentan una categorización preliminar que distingue nodos estructurales de territorio, así como núcleos a potenciar como centros de servicios regionales. Bueno, como conclusiones podemos arribar a la necesidad de la construcción de un nuevo modelo territorial. Se trata de la identificación del conjunto de acciones multisectoriales que permitirían incidir sobre las tendencias positivas o negativas que impone la actual organización del territorio, ya sea potenciándolas o interviniendo decididamente para su transformación. Resta en adelante llevar a cabo una importante etapa de ajuste, profundización y ampliación de las propuestas en un proceso de toma de decisiones a nivel nacional, regional, provincial y local, mediante el cual se pondere y priorice la magnitud de las demandas pendientes a lo largo y a lo ancho del territorio. Claro está que esto no es una responsabilidad absoluta del Estado, sino que se debe contar con la participación ciudadana de distintos organismos, instituciones académicas y empresas del sector privado. También pensar en la reapertura del debate en torno a la creación de infraestructura dentro de los escenarios de planificación regional y por último, la planificación territorial debe ser un tema incluido en la agenda pública de los organismos nacionales.